cómo preservarlos. ¿Cómo lograr reconciliarlos con Él? Y yo veo al Señor allá arriba viendo, mirando a través de las ventanas del cielo y mirándonos a todos nosotros y mirando al mundo en general y haciéndose esa pregunta: ¿cómo hago para que se reconcilien conmigo? Y yo creo que eso Él lo miró en el mismo momento después que Adán y Eva pecaron y que fueron echados fuera del jardín del Edén y comenzó todo ese caos en todo el mundo. Crimen, muertes, violaciones, robos, you name it. Cuánta cosa, ¿verdad?, sucedió. Desde ese mismo momento comenzó la preocupación de Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para preservar? Porque el hombre, cuando peca y comete faltas grandes delante de Dios, merece la muerte. Entonces, ¿cómo hace Dios para preservarlos, para que no tengan que morir? ¿Cómo logro que se reconcilien conmigo? Porque recuerden que la cosa que se rompió, la cosa más grande que se rompió allí en el jardín del Edén, fue la relación entre Dios y el hombre. Se cortó. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna comunicación o ninguna comunión con el pecado. Y se cortó esa relación. Ellos se han rebelado, han pecado y lamentablemente el enemigo, ¿verdad?, se ha apoderado de ellos. Porque el enemigo controla. Cuando él llega a entrar, controla. Vamos a ir, hermanos, al libro de Romanos, que confirma todo esto que estoy diciendo de cómo la gente se ha apartado de Dios. El libro de Romanos capítulo 3, vamos a leer del verso 10 al 20 y dice de esta manera, el verso 10: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Wow. Imagínense la preocupación de nuestro Padre Celestial por una humanidad así. Imagínense. ¿Hay una razón para que Dios esté preocupado por la humanidad? Yo creo que sí, y que es una razón muy, pero muy grande. Todos se desviaron, el verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. El vocabulario de la gente en el mundo, las groserías, las ofensas, las maldiciones. Es un sepulcro abierto que sale de su garganta. Con su lengua engañan. ¿Cuánto engaño hay en el mundo? Veneno de áspides o de culebras, ¿verdad?, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Lo que les acabo de decir. Cuántas maldiciones, cuántas groserías salen de la boca de la gente. Cuánta amargura hay en la gente. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Qué terrible es, hermano.
Hoy en día, hermanos, damos gracias a Dios porque hay los carros, ¿verdad? Tenemos vehículos y pues nos movemos de un lugar para otro en nuestros propios vehículos. ¿Y saben por qué digo que es una bendición tener un vehículo en este tiempo? Porque qué peligro es si no hubiera estos vehículos y que nosotros tuviésemos que caminar por las calles. Y especialmente si usted tiene la necesidad de caminar durante la noche. En el día hay peligro. Ahora imagínese durante la noche. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios, no respetan a Dios. Hacen cosas horribles y terribles y no les importa si Dios los está viendo o no. ¿Saben? Dios está muy preocupado por la humanidad, viendo todo lo que está sucediendo en el ser humano alrededor del mundo. Dios no los creó para eso, pero lamentablemente está sucediendo. Por eso cuando Dios vio todo esto que estaba sucediendo, ¿qué hizo? Para tratar de lograr que no se murieran todos, que no desaparecieran, pues les dio los 10 mandamientos, les dio la ley, para que por la ley, por esos 10 mandamientos, la gente tuviera una guía de cómo respetar a Dios y de cómo respetar a su prójimo y de cómo poder vivir en armonía los unos con los otros para que no sucedieran todas estas desgracias que acabamos de leer. El verso 19 continúa diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley revela el pecado, y al revelar el pecado, entonces la gente queda bajo el juicio de Dios. La ley fue creada para que hubiera ese orden, ¿verdad? Para que hubiera ese respeto y para darle al hombre la oportunidad para hacer buenas obras. Porque la ley prácticamente enseñaba que haciendo esas obras que la ley indica, la persona iba a ser salva. Entonces la persona en aquel entonces podía ser salva por las obras. Tremendo, ¿no? El verso 20 continúa diciendo y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Wow. Entonces la ley no era perfecta. La ley necesitaba un ajuste, necesitaba algo. Ya que por las obras de la ley, o sea, los hombres haciendo buenas obras, según lo que la ley enseñaba, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley revela el pecado. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que ustedes más o menos entiendan lo que quiere decir Dios con esto de que la ley revela el pecado. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre poner un stop sign, ¿verdad?, en una esquina, pero no han hecho
o establecido una ley y la gente no sabe para qué está ese stop sign ahí en la esquina, la gente no va a saber lo que ese sign significa. Nosotros hoy en día sí sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tomar clases. Usted para manejar tiene que tomar clases y usted tiene que saber y conocer las señales. Pero supongamos que nadie sabe de las señales y se pone ese stop sign en una esquina. La gente se pone a pensar, oye, ¿para qué será eso? ¿Qué quiere decir eso ahí? Stop, pare. ¿Para qué quiere? ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor algunos pensarán y dirán, ya sé, a lo mejor ese algún mensaje o algún sign diciendo que hay un nuevo restaurante, que se abrió un nuevo restaurante en algún lugar. Los hermanos Bustos se unieron con la hermana Olga y están haciendo comida típica argentina mezclada con la mexicana y agregaron arepas y empanadas venezolanas porque le pondría... Porque por eso, de verdad, le pondrían ese nombre, Stop, ¿no? Ahora, ¿para qué le pusieron ese nombre, Stop? Pare, para anunciar un restaurante, ¿verdad? Ya sé por qué le pusieron el nombre Stop. Se lo pusieron porque eso significa pare y pruebe y vea la diferencia, ¿verdad? En el restaurante. Son imaginaciones, ¿verdad?, que nosotros nos ponemos. Porque si se pone un sign, se pone una señal y no hay una ley que indique qué significa ese sign, ahí ese aviso o esa señal, pues la gente no va a saber qué es. Y se pueden imaginar un montón de cosas. La ley le fue muy difícil. O fue muy difícil, tanto que nadie, según dice ahí la santa y bendita palabra de Dios, nadie pudo cumplirla. Surgieron muchas preguntas y entre ellas se decían, ¿y ahora qué haremos? Nos van a enjuiciar, seremos enjuiciados. Después de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, hermanos, se rompe el silencio con la voz de un hombre que estaba allí en el desierto, a las orillas del río Jordán, y clamaba, ¿verdad?, allí: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremenda voz de aquel hombre anunciando, después de 400 años de silencio donde no había voz de profetas. Dios no había usado a nadie para estar hablando durante esos 400 años y de repente se levanta este profeta de Dios haciendo un tremendo anuncio. Y al hacer ese anuncio, ¿saben lo que pasó? Surgió el increíblemente maravilloso evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, pero hermanos, ya ustedes deberían de estar gritando y saltando de alegría, porque el evangelio, hermanos, es increíblemente maravilloso. Es algo gigante lo que Dios nos dio. ¿Qué contiene? ¿Qué viene en ese evangelio que lo hace tan maravilloso y que lo hace tan diferente a la ley? Vamos a Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Y en Marcos, verso 16, 15 al 18, nos comienza a decir la santa y bendita palabra de Dios, y era nuestro Señor Jesucristo dándoles, ¿verdad?, un mandamiento a los discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
La ley no había podido. La ley nadie la pudo cumplir. No había forma. Ahora Dios abre un camino, abre una nueva puerta que nos da a nosotros una esperanza gigante. Y le ordena, comienza, escoge a 12 discípulos. De estos 12 discípulos les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, e incluyendo por supuesto a todos aquellos que habían creído a través de la predicación de los discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Aleluya! Hermanos, qué gran diferencia de la ley. La ley, hermanos, había que cumplir con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no eran fáciles de cumplir. Luego, lamentablemente, debido al comportamiento de la gente y el carácter de la gente, los encargados de la ley, Moisés, Aarón y todos aquellos que vinieron después de ellos, comenzaron a agregarle más cosas a la ley. Y le ponían tanta cosa y tanta cosa a la ley, le agregaron tanta cosa, que por eso la ley se convirtió en imposible de cumplir. Pero ahora Dios nos abre esta maravillosa oportunidad. Oh, cuando aquel hombre empezó a clamar allí a la orilla del río Jordán, en el desierto, que vinieran y que escucharan la voz de Dios y se arrepintieran de sus pecados y fueran bautizados, hermanos, mire, esto les da la salvación que nunca hubieran podido lograr a través de la ley. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego nos da, ¿verdad?, la advertencia: mas el que no creyere será condenado. Lamentablemente hay mucha gente hoy en día que todavía no cree. Todavía no han creído. Muchísima gente en el mundo. Por eso el mundo nos necesita tanto a nosotros. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos ya que salir del cascarón. Eso de que, es que a mí me da pena, es que yo no sé qué voy a decir, es que van a decir y yo no sé, y cómo les voy a hablar. Sálgase de esa cáscara, porque el Señor mismo dice en otro lugar, dice que cuando vayamos y nos presentemos aún delante de un rey, de un presidente o lo que sea, que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque cuando empecemos a hablar y abramos nuestra boca, no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Se imagina usted el impacto que va a crear sus palabras en esa persona que está oyendo? El mundo nos necesita. Y estas señales, mire lo que nos presenta el Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es algo hermoso, es increíblemente maravilloso. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Mire el evangelio que el Señor nos da. ¡Qué maravilloso! Oh, Dios mío, yo me emociono, ¿no? Al ver a aquel hombre en el desierto, vestido con pieles de camello, un hombre bien simple, bien sencillo, arrepentidos y creed al evangelio y vengan y bautícense para que sean salvos. Y se abre
hermanos, esa maravillosa oportunidad para el mundo entero, para todo ser humano. Surgieron las buenas nuevas, las buenas noticias, amén. Jesús vino para salvarnos. Y hermanos, y empezó con un ejército de solamente 12 personas, 12 hombres. Y estaban bien armados, ¿verdad? Ellos estaban armados simple y sencillamente con el maravilloso, con el increíblemente maravilloso evangelio. Eso era todo, eran las armas que ellos tenían. Hoy en día nosotros tenemos la espada, y la espada es la Biblia. Gracias a Dios, a veces antes la podíamos tener nada más en el carro, a veces por las ocupaciones y el trabajo no la podíamos tener en ciertos lugares, no la podíamos tener en, no sé, en la calle, a veces caminando, si andábamos trabajando con las manos ocupadas, pues no podíamos cargar la Biblia. Pero hoy en día cargamos la Biblia por donde quiera. Amén. Y no en una sola versión, sino en varias versiones. Y hermanos, en muchos idiomas. Así que si se le presenta por ahí un árabe, y usted búsquele ahí en árabe y póngalo a leer la Biblia ahí, amén. Aleluya, aunque usted no sepa hablar árabe. Porque está la Biblia, está en el teléfono, ahí la cargamos, va con nosotros para todas partes. Wow, eso es una bendición, amén. Aleluya. Marcos 6, del verso 7 al 13, mire la misión que le da nuestro Señor Jesucristo a ese pequeño ejército que Él formó, a esos discípulos. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Mire lo que nos da el evangelio. Increíblemente maravilloso evangelio de Dios. Mire lo que nos da. Después los llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aleluya. Ay, hermanos, cuánta gente está hoy en día atada y ligada por espíritus inmundos. Cuántos testimonios he oído de personas que han sido asaltadas. El ladrón ha venido con una pistola y se le ha parado enfrente, le dice, dame lo que tienes ahí, dame el reloj, dame los anillos, dame la cartera y todo lo que tienes. Y de pronto la persona, el hombre o la mujer de Dios, comienza en el nombre de Jesús, hijo de Satanás. Tú a mí no me vas a robar, tú no vas a robar a un hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, persigue a este. Y ese hombre se va corriendo y deja ahí, desaparece. Huye. ¿Por qué? Porque son espíritus que dominan a la gente. Espíritus de robo, de crimen, de violencia. Y cuando un hijo de Dios, una hija de Dios que no tiene temor a perder su vida, por eso Dios dice, el que no tenga temor a perder su vida, la ganará. Y no tiene temor y se le enfrenta al bandido, no para pelear con él con sus fuerzas, no, porque si va, a lo mejor lo va a vencer, no, sino para pelear con el poder de Dios, con el poder de la palabra, con la espada que el Señor nos ha dado. Y comienza a reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu tiene que temblar y tiene que correr y tiene que huir. Son muchos, hermanos, muchos los testimonios de hombres y de mujeres que declaran que cuando fueron asaltados y comenzaron a hablar acerca de Dios o comenzaron a anunciar a Dios. El mismo pastor Sebastián, que vino aquí, estuvo con nosotros hace poco, mi amigo de allá de Venezuela, que tenía más de 40 años que no lo veía. Él también fue atracado. Él fue atracado. Él dice que venía en su carro y se detuvo
en un lugar, y cuando se detuvo vino un asaltante y le puso la pistola en el pecho y le dijo: dame lo que tienes. Y cuando le puso la pistola en el pecho, él comenzó a hablarle de Dios y le dijo: ¿sabes a quién estás atracando? Yo soy un siervo de Dios, yo soy un pastor, predico la palabra de Dios. ¿Tú vas a asaltar a un hijo de Dios? Y cuando dijo así, él le habló a otro bandido que estaba más adelante esperando, que estaba viendo a ver qué sucedía. Quizás por si acaso él se le quería escapar, el otro lo iba a agarrar por allá. Y le dice: es un pastor. Y cuando dice que es un pastor, el otro también se viene. ¿Y sabe lo que pasó? Que nuestro hermano Sebastián se salió del carro, de la camioneta donde estaba, comenzó a hablar con ellos y empezó a orar por ellos ahí. La gente a lo mejor que estaba viendo allí, la gente que estaba viendo allí no sabían, a lo mejor pensaban que eran amigos de él. A lo mejor pensaban: ay, mira, el pastor se consiguió unos amigos. Y mira, pobrecito, a lo mejor tienen una necesidad y le pidieron oración y está orando por ellos. No eran bandidos, pero bandidos sujetos por el poder de Dios. Autoridad, autoridad que el Señor da a sus hijos. Alabado sea Dios. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Sino solamente bordón, ni alforja, o sea que no llevaran una alforja, una bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, fuesen con una sola ropa, un solo cambio. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, hermanos, ellos fueron escuchando este mandamiento de Dios, esta orden de nuestro Señor Jesucristo. Ellos salieron y dice que predicaban por todos lugares. Y saliendo, el verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, y no tenemos que ir muy lejos. En la misma familia tenemos gente que no cree en Dios. Hermanos, hay que predicarles el evangelio de Cristo. Es decir, arrepiéntanse, busquen a Dios. No vivan en el mundo. El mundo es caótico. El pecado trae muerte. No busquen la muerte, busquen la vida. Jesús trae vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Entonces estos hombres salían y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y miren lo que dice el verso 13. Dice: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Increíblemente maravilloso evangelio. Aleluya. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El evangelio cambió el sistema religioso de aquellos días y produjo una revolución en el corazón de la gente y en toda la nación de Israel. La nación de Israel se movía, venía gente de todas partes. Y es más, aquí menciona Israel, pero no solamente de Israel, de otros países alrededor venía la gente para buscar a nuestro Señor Jesucristo y escuchar su evangelio. Qué tremendo. Es algo maravilloso. Y esta gente que venía de tantos lugares y que venían de todos, de todas las creencias religiosas, porque habían tantas religiones, todavía existen tantas religiones. Y la gente venía, ¿verdad?, de tantas religiones y tantas cosas. Pero cuando venían y se encontraban con nuestro Señor Jesucristo y que les explicaba y les predicaba su santo evangelio,
ellos quedaban maravillados. Quedaban asombrados con lo que Jesús daba. Pedro y Juan, dos de los discípulos del Señor Jesús, ¿verdad?, fueron usados para sanar a un paralítico ahí en la puerta de la Hermosa. Y miren la revolución que causaron. Ahí está en el libro de Hechos capítulo 4, vamos a leerlo. Dice, hablando ellos al pueblo, comenzando con el verso 1, hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, todos aquellos, ¿verdad?, que representaban la religión en aquel entonces, resentidos, enojados, ¿verdad?, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ay, hermanos, yo digo, no se canse de dar la palabra de Dios. Quizás en algunas oportunidades la gente no le va a creer. Y a lo mejor la gente le dice, ¿sabes qué? Mire, no me hables más de eso ni nada. Pero lo que usted dijo, eso queda. Eso queda. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Amén. Esa semilla va a crecer y va a producir fruto. No le tenga miedo. Predique con toda libertad. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en el Señor, a pesar de que los religiosos estaban en contra, y a pesar de que los religiosos se enojaron, y a pesar de que estaban en contra de Cristo y de los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, y los amenazaban y decían cuánta cosa. Y dice, pero creyeron, y el número de los varones, sin contar las mujeres, dice, era como 5,000. 5,000. Y yo me imagino que si contamos a las mujeres, hermanos, yo creo que pasaban los 10,000 o 15,000. Porque acuérdense que en aquel entonces los hombres se casaban con 2, con 3, con 4, con 5, con cuántas mujeres podían. Así que imagínense, la otra vez, ¿verdad? Ahí tuvimos el año pasado, cuando estuvimos ahí había un señor, un musulmán, no sé qué era, y con dos que Zacarías, cuando las vio, digo, oh, son ninjas, porque con esa cosa cubierta y todas tapadas, ¿no? Y era dos esposas, y andaba con sus 2 esposas, ahí para arriba y para abajo en el elevador y caminando por ahí por el hotel. Así que imagínense cuánta gente sería que se convirtió. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, mire, el gobierno, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ese milagro de sanar a aquel cojo que estaba a la puerta de la Hermosa. Entonces Pedro, que ya había entrado en este increíblemente maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo, porque el que cree en el increíblemente maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo recibe un regalo, y ese regalo de Dios es su Santo Espíritu. Aleluya. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mira el reclamo que ellos le hacían y cómo ellos estaban en contra de que ellos hubieran sanado a un hombre que había sido atormentado por tantos años por esa enfermedad. ¿Ve la ceguera del mundo? ¿Ve la ceguera ustedes ven la ceguera que hay en la gente?
Dios mío, cualquier persona, si ve que hay un hombre que está tullido allí, que ha sido paralítico por muchos años y que lo han puesto ahí a pedir limosna, y que de repente viene alguien y le dice en el nombre de Jesús es sano y es sanado, todo el mundo debería de estar contento y alegre y de decir, oh, gloria a Dios, miren, ese hombre salió, ¿verdad?, de esa tortura de estar enfermo por tantos años. Sin embargo, ellos se enojaron. ¿Qué, por qué y en qué nombre habían hecho eso? Puesto que hoy se nos interroga, le dijo Pedro, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Le hicimos un beneficio. Está sano. Miren, está caminando. Nunca había caminado. Y ahora está caminando. ¿Y ustedes se enojan por eso? ¿Porque lo sanamos? Bueno, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Se los voy a decir. ¿Ustedes quieren saber cómo fue que fue sanado? Bueno, se los voy a decir. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Hermanos, por eso nosotros cuando hablamos en medio del público, hermanos, debemos de hablar en alto. Amén. Cuando se nos interroga y cuando se nos pide algo, usted tiene que tener sabiduría, por supuesto. No vaya a un hospital y comience a gritar en el hospital porque la van a sacar. No vaya a Walmart y comience a gritar dentro de Walmart porque lo van a sacar. No, pero si usted va a una plaza, a un lugar, y de repente lo rodea un grupo de personas y comienza a preguntarle algo, no hable para la persona que está hablando con usted nada más, porque entonces los demás no van a oír, no van a escuchar. No, usted tiene que hablar con esa persona, pero proyecte su voz. Amén. Proyecte su voz. ¿Para qué? Para que el último que está allá atrás también oiga y sea bendecido y reciba. Amén. Mire lo que dice Pedro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, porque había un gentío reunido alrededor de ellos, que en el nombre de Jesucristo, que escucharan bien eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Con voz en cuello, que todos escucharan, para que todos supieran quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este increíblemente maravilloso evangelio, oh hermanos, y somos parte de él. Oh, goces, hermano, goces en el nombre de Jesús. El verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y, oigan esto, porque aquí él tuvo que levantar la voz otra vez, bien alta, que todos oyeran. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Por eso Dios nos dio voces aún a los viejitos, para que se oiga. Pues hay personas que, ay, ya está viejito, ya el pastor está viejito, ya ese ya no tiene mucha voz. No, hombre, ¿quiere que les cante? Puedo cantar ahora que maestro. Y ahí estoy cantando bajito. Hermanos, hay que hablar. Hay que hablar. Tenga vergüenza de hablar chismes. Cuando usted esté diciendo un chisme, tenga vergüenza. Y ojalá ni la persona con la cual usted está hablando oiga el chisme. Y es más, antes de empezar a decir el chisme,
Si usted es cristiano o si es cristiana, párele. Y digo, un momento, no, eso no es de Dios. Yo no voy a decir ese chisme. Amén, 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 hermanos. ¿Por qué? Porque si usted es miembro de este increíblemente maravilloso evangelio de Cristo, usted no va a hacer esas cosas. El diablo lo puede tentar porque el diablo es malo, el Señor lo reprenda. Y puede tentar a una hermana, puede tentar a un hermano para que se pongan a hacer chismes y cosas. Pero no, los que somos de Cristo, hermanos, tenemos la luz de Dios. Y Dios nos revela y tenemos el Espíritu Santo de Dios que está allí hablándonos y diciéndonos, no lo hagas. No lo hagas, no digas nada. Y nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Y cuando obedecemos la voz de Dios, somos bendecidos. Amén. Y en vez de crear un mal, y en vez de crear un caos, y en vez de crear dolor, hermanos, no, nosotros creamos bien, creamos paz y creamos bendición. Amén. Aleluya. Wow. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Aleluya. Y les reconocían que habían estado con Jesús, que ellos habían aceptado este increíblemente y maravilloso evangelio que Jesús nos trajo. Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Había evidencia, había un hecho, y allí estaba la evidencia. La evidencia era ese hombre muy conocido por tantos años, paralítico, y ahora saltando y alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Había la evidencia, no lo podían negar. Sin embargo, mire hasta dónde llega, hermanos, la maldad del hombre y la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre, de aquí adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Mire lo que ellos estaban diciendo. En vez de estar contentos y en vez de decir, bueno, si a través de este hombre, Pedro y Juan, o estos hombres, Pedro y Juan, que son discípulos de Cristo, porque oyeron lo que Cristo les dijo y han sido alimentados en el conocimiento del evangelio de Cristo, y ha sucedido este milagro tan hermoso y tan tremendo. Wow, vamos a dejarlo, ¿no? Ojalá haya más gente así, ¿verdad? Ojalá y hayan más discípulos que vengan, ¿verdad?, con esa bendición, con ese poder, y sanen a los enfermos, a los que están necesitados. Pero hermano, el corazón endurecido, el corazón envidioso, porque ahí había un espíritu de envidia, hermanos, tranca a la gente, cierra sus corazones, cierra sus mentes y los pone ciegos, que están viendo pero no ven. Eso es lo que pasa con esas personas endurecidas. Y sin embargo, miren lo que hacen. Y dicen, al verso 18, dicen, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora
Ahora bien, cuando el evangelio viene a una persona, cuando este increíblemente maravilloso evangelio viene a una persona, esa persona no se puede quedar callada. Y por eso Pedro no les faltó el respeto. Pedro no los reprendió o los maldijo. No, Pedro le habló con mucha sabiduría, porque el Espíritu Santo da sabiduría al hombre. El verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fue una respuesta muy sabia, muy sabia. Juzguen ustedes mismos, hagan ustedes juicio. ¿Qué es más importante? ¿Que nosotros le obedezcamos a ustedes lo que ustedes nos dicen, o que obedezcamos a Dios? ¿Qué es más importante? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ay, el hombre de Dios y la mujer de Dios no se pueden callar, hermanos. Yo no sé, yo he ido a tantos lugares, pero cada vez que me encuentro con alguien, yo lo que hablo es de Cristo, hablo de Dios, hablo de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos callar, hermanos, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? Las maravillas que Dios hace y lo increíblemente y maravilloso que es el evangelio de Cristo. Este increíblemente maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha llegado a nuestros corazones por ese regalo maravilloso de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos algo. La ley fue buena, la ley no era que era mala. Dios no hizo la ley por un mal, no le quiso poner un mal a la gente. No, pero Dios se dio cuenta de algo. Dios se dio cuenta que la gente no iban a poder cumplirla. Y como no la iban a poder cumplir, Él dijo: tengo que hacer algo. Y voy a hacer algo que va a ser más fácil para ellos, para que ellos no tengan que hacer todos los requisitos de la ley, y más cuando los sacerdotes y todos aquellos de aquel entonces le fueron agregando más y más y más cosas. Dios no dijo que la gente no podía andar con una bolsa dentro del templo, pero ellos pusieron la ley. No, si alguien entra con una bolsa dentro del templo, lo apedreamos. Y entonces pusieron muchas cosas, tantas cosas que le agregaron a la ley, que la ley fue imposible de cumplir, nadie la podía cumplir. Y Dios, en su misericordia, por eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha traído este increíblemente maravilloso evangelio. Romanos, capítulo 1, verso 16, dice algo maravilloso. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que incluía al judío, al griego y a todos aquellos que poblan el mundo. Ahí fuimos nosotros incluidos. Es para nosotros también. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es sabio y Dios es bueno, y Dios conoce nuestras debilidades. Por lo tanto, Él busca la forma de cómo nosotros podamos vivir una vida mejor, de cómo nosotros podamos vivir la vida que le agrada a Él y también nosotros disfrutamos.
una vida agradable para ambos. Y por eso nos trajo este increíblemente maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy infinitas gracias por esta palabra que ha sido dada, Señor.